Hola, bienvenidos a este podcast donde nos reunimos para explorar temas de interés y debate. Hoy nos encontramos aquí Agustín, Lucas, Joaquín y yo, Vicente, para hablar sobre un tema que ha generado mucha discusión y reflexión en nuestra región. En este episodio nos sumergiremos en la historia y la geografía de un lugar que ha sido objeto de disputa y conflicto. Hablaremos sobre la ubicación de las Islas Malvinas y la guerra que en 1982 enfrentó a dos naciones. A lo largo de este podcast exploraremos diferentes aspectos de este tema complejo y multifacético. Analizaremos la importancia de la ubicación de las Malvinas y cómo se relaciona con la historia política de la región. Así que acompáñenos en esta conversación donde compartiremos nuestras perspectivas y reflexiones sobre este tema tan relevante. Estamos emocionados de comenzar esta discusión y esperamos que ustedes también lo estén. Un abrazo. Las Islas Malvinas forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se hallan localizadas en el sector del mar argentino, comprendiendo entre los paralelos 50 grados y 59 minutos, 52 grados y 57 minutos de latitud sur y los meridianos 57 grados y 42 minutos y 61 grados y 28 minutos de longitud oeste de Greenwich. Emergen a 550 kilómetros de la costa patagónica de la ciudad de Río Gallegos, en la parte continental argentina. El archipiélago malvinense está integrado por dos islotes mayores, la Gran Malvina y la Soledad, así como por más de 200 más islas menores e islotes. El relieve de las islas tiene una similitud de origen con el de la Patagonia extraandina, un antiguo basamento muy desgastado por las distintas agentes de erosión que determinan características topográficas, suaves ondulaciones de las que emergen sierras de modestas alturas, ubicadas en su mayor parte en la mitad septentrional de las dos islas principales. Ahora, las islas Sandwich y Georgia del Sur. La evolución de la toponimia del archipiélago acompañó el devenir histórico de su descubrimiento y ocupación. Varios fueron los nombres con los que se identificó las islas hasta llegar a su actual nombre: las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Se encuentran a 4.000 kilómetros al norte de la Antártida y 2.700 kilómetros al este de América del Sur, en el Océano Atlántico. En 2012, el Reino Unido estableció un área marítima protegida de uso sostenible alrededor de estas islas, gran parte deshabitadas, para administrar la pesquería local y proteger la vida silvestre. Importancia geopolítica de las Malvinas y el Atlántico Sur. Referirse a la cuestión Malvinas en general presentó dos dificultades. La primera radica en hacer el esfuerzo por desanclar las problemáticas del conflicto bélico de 1982, no para quitarle a aquel su importancia, sino porque en tal asociación se desdibujó la verdadera dimensión del problema. Si desanclar el conflicto de la guerra es recuperar los intereses detrás de un despojo que lleva 187 años, analizar la cuestión Malvinas en su verdadera dimensión territorial es a su vez no ver allí una disputa de 11.000 kilómetros cuadrados, correspondientes a las dos islas mayores y el conjunto de islotes que de ellas se desprende, sino un conflicto de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, en un océano que rebasa de recursos junto al sector antártico en reclamación. Desde esa concepción, en el año 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández, se promulgó la Ley 26.651, que establece oficialmente el mapa bicontinental de la República Argentina. Este muestra además del sector antártico en su real proporción con relación al sector continental e insular, la verdadera extensión de una disputa en el Atlántico Sur, que lleva a las Islas Malvinas en el centro de las mismas. ¿Por qué es importante aquello? Porque si bien el sector del Océano Atlántico Sur correspondientes a Sudamérica, Argentina y Brasil detentan casi la totalidad del litoral marítimo, potencias extrarregionales con fuerte presencia como Estados Unidos y el Reino Unido mantienen la posesión de la cadena de islas que se encuentran entre América y África, ejerciendo un destacado poder naval de la zona. Una de las dimensiones que da cuenta a la importancia geoestratégica de las Malvinas es la conexión que establece con la Antártida, territorio codiciado por las potencias hegemónicas por ser reservorio de minerales y biodiversidad, o por almacenar en forma de hielo más de las 3/4 partes de agua dulce existentes en el planeta, y también de suma importancia para la actividad espacial. El estrecho de Magallanes, los pasajes de Beagle y Drake posibilitan la comunicación interoceánica Atlántico-Pacífico,
y son fundamentales para el monitoreo e intervención en el comercio mundial. Hola a todos y todas, yo soy Agustín Sánchez y soy un participante más de este podcast. Hoy hablaré sobre cómo los soldados volvieron luego de la guerra de Malvinas. Cuando los soldados argentinos volvieron de Malvinas, el país no los estaba esperando con los brazos abiertos, todo lo contrario, la dictadura militar hizo todo lo posible para que su llegada pasara desapercibida. Los ocultaron, literalmente los bajaban de los barcos o aviones en horarios raros, los llevaban a los cuarteles y los mantenían alejados de la gente. ¿Por qué? Porque sabían que esos pibes podían contar la verdad. Y la verdad no era heroica ni épica, era dolorosa, caótica y mostraba el desastre en el que se había metido el país. El gobierno no quería que se supiera lo que realmente pasó en las islas, entonces no solo los escondieron físicamente, sino que también les impusieron el silencio. Muchos soldados fueron obligados a firmar documentos donde se comprometían a no hablar. No podían contar sobre el frío, el hambre, los abusos, ni mucho menos las torturas que muchos sufrieron a manos de sus superiores. Eso también pasó, y duele reconocerlo, pero es parte de la historia. Además, los medios colaboraron en este silencio. Vendieron una imagen controlada, armada, donde se hablaba de valentía y victoria, incluso cuando ya se sabía que la situación era crítica. No era solo desinformar a los británicos, era engañar a los argentinos, era seguir usando la propaganda para sostener un relato que ya no se sostenía solo. Y después vino la etapa de la desmalvinización, como si se quisiera borrar todo, que no se hable, que no se recuerde, que no se investigue. Pero los excombatientes estaban ahí, y con el tiempo empezaron a hablar, a contar lo que vivieron, a exigir justicia. Porque lo que pasó en Malvinas no terminó en el cese del fuego. Las heridas siguieron muchas veces en silencio y siguen marcando generaciones enteras. Mitos y realidades sobre la guerra. El mito de la maniobra, de la dictadura. La idea de que la guerra fue una estrategia de la dictadura para perpetuarse en el poder es un mito que ha sido desmentido por los historiadores. El mito de la cobardía de los soldados. La idea de que los soldados argentinos fueron cobardes durante la guerra es un mito que ignora la valentía y el sacrificio de muchos de ellos, la realidad de la derrota. La guerra de Malvinas fue una derrota militar para Argentina, pero también una derrota moral y política para la dictadura. La realidad de la desinformación. La prensa argentina jugó un papel clave en la desinformación y manipulación de la población durante la guerra, lo que afectó la percepción de la realidad. Efectos de la guerra en los veteranos, estrés postraumático. Muchos veteranos sufren de síntomas de estrés postraumático como pesadillas, flashback y ansiedad. Depresión. La pérdida de compañeros, la experiencia de la guerra y la falta de apoyo social pueden llevar a la depresión. Problemas de salud física. Algunos veteranos sufren problemas de salud física, como enfermedades crónicas y lesiones. Dificultades para la reintegración social. Los veteranos pueden tener dificultades para reintegrarse a la sociedad debido a la falta de apoyo, el estigma y la desconfianza. Consecuencias transgeneracionales. Los traumas de la guerra pueden tener consecuencias de la guerra, consecuencias en las relaciones familiares, la salud mental de las generaciones siguientes. En este episodio de Los Tres Chanchitos y el Márquez hemos recorrido la compleja y apasionante historia de las Islas Malvinas, un territorio que sigue despertando emociones intensas tanto en Argentina como en el Reino Unido. Hablamos del conflicto bélico de 1982 y los intereses geopolíticos que rodean al archipiélago, y desde el profundo impacto humano y simbólico que tienen en disputa. Más allá de los datos históricos y el análisis político, lo que más queda en claro es que las Malvinas son solo un punto en el mapa.
son un reflejo de cómo la historia y la identidad y la memoria se entrelazan. Y como buenos chanchitos curiosos nos quedamos con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que dialogar y aprender es el primer paso para entender cualquier conflicto. Hasta pronto. Este es el episodio de los tres chanchitos y el Márquez. Los queremos mucho.